la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda en esta oportunidad es tu amado hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Una vez más, martes 6 de octubre, abrimos la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, y la abrimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a ir a Gálatas y vamos a tomar del versículo 1 al 5 del capítulo 3 de los Gálatas. Hermanos y amigos, hoy son días muy especiales para el cuerpo de Cristo, para la iglesia evangélica, para la iglesia evangélica, esa iglesia que Cristo compró con su sangre. Y hoy, como siempre, debemos seguir escudriñando las Escrituras para llevar a otros a los pies de Cristo y también afirmar a aquellos que hoy puedan sentirse débiles de fe. Pero vamos a ir a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón para poderlo exhortar, para poderlo predicar, para poderlo exponer delante de esta cámara y llevarlo hacia el lugar donde tú estás a esta hora. Un día diferente, un día distinto. Aquí en la ciudad de Lysekil, Suecia, el sol brilla como un día de verano, pero tenemos la brisa costera que le llamo yo, porque vivimos en la costa, pero eso no impide para recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tienes, hermanos en Cristo? Gálatas capítulo
3. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os ha suministrado el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra que nos ha permitido a esta hora ponerla en los oídos de cada uno de nosotros, en cada uno de los oídos de los amigos, hermanas y hermanos en Cristo, que a esta hora están dentro de la sintonía. Permítenos, Señor, claramente, guiado por tu Santo Espíritu, poder decir todo lo que tú has puesto dentro de mi corazón al escudriñar la Sagrada Escritura, para que nos sirva en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de tormenta, en estos tiempos de muchas pruebas, en estos tiempos donde nuestra fe debe estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, que le entregó su vida por nosotros. Y Él nos prometió, antes de irse, no dejarnos huérfanos, sino enviar a su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que tú enviaste. Gracias porque a cada uno de los que lo hemos recibido, queremos cada día más y más de Él. Ayúdanos a esta hora a poder llevar el mensaje a todos aquellos corazones que hoy lo necesitan. Te lo pedimos en el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, le he puesto al mensaje de este día: el Espíritu se recibe por la fe. El apóstol Pablo, en una de las cartas que podemos leer a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, comienza diciendo: oh Gálatas insensatos. Fue directamente de frente, sin rodeo, sin primeramente como acariciarlo, sino fue con la palabra que le correspondía. Hoy día muchos no se atreven a pronunciar lo que el apóstol Pablo lo escribió en sus cartas. Oh Gálatas insensatos. El apóstol se dirige con frases duras a quienes, después de abrazar la fe de Cristo, continuaban buscando la justificación por medio de la observación de la ley mosaica.
Oh insensatos, Gálatas, diríamos en este día. Comienza diciendo en el versículo 1, y podríamos nosotros decir, ¿quién os ha embrujado? Ante vuestros propios ojos han sido gráficamente Cristo como crucificado. Nueva versión internacional de la Biblia. Muchas veces tenemos que tomar muchos versículos o palabras, pero que el contenido es el mismo para poder llegar a la mente de aquellos que todavía la tienen totalmente cerrada. Ante vosotros, ante vuestros propios ojos, ha sido gráficamente Cristo como crucificado. La inconsecuencia de los fieles de Galacia era tan grave y tan extraña que solamente la fascinación, mejor dicho, de algunos hechiceros puede ser la causa de que se desviasen en la mirada de la cruz de Cristo. ¿Cuántos hoy día no ponen los ojos en la crucificación, en lo que nuestro Señor tuvo que padecer por nuestros pecados, en lo que tuvo que hacer para poder nuevamente reintegrar la comunión entre el Padre y sus hijos? Sigue aclarándonos las palabras del apóstol Pablo, cuya obra le hacía dada, fue dada a Pablo a conocer con claridad tan diáfana, como si le exhibiera gráficamente, hermanos, en Cristo, ante los ojos y por medio de grandes cartelones que pudieran fácilmente leer y entender. Cada semana, cada instante de nuestras vidas, necesitamos presentar a Cristo, pero no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, un Cristo con vida, un Cristo que vive y reina en cada uno de aquellos corazones que lo han recibido, un Cristo que sana, un Cristo que cambia, un Cristo que nos da vital fuerza espiritual para poder continuar en los duros momentos y también en los momentos de felicidad. A continuación, en el versículo 2 podemos ver claramente, le hace una serie de preguntas, diciéndole literalmente, una sola cosa deseo de que me enseñen, una sola cosa quiero que me expliquen. Y al explicarlo quiero aprender de vosotros. Quiero recibir esa enseñanza de ustedes. A ver si es la correcta, a ver si es la verdadera doctrina, a ver si es lo que la Sagrada Escritura nos dice. Le pregunta, ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley? Entre comillas, esto es mediante la observación de los preceptos y estatus de la ley, o por el oír fe. Efesios capítulo 1 versículo 13. Literalmente es decir, por la fe con que recibiste su mensaje que se os predicó.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es expuesta en cada momento de nuestras vidas. Aquellos Gálatas estaban completamente confundidos, como el mundo está hoy confundido. Hablamos de paz mundial, hablamos que necesitamos esta globalización nos ha llevado a caminos que no comprendemos, no entendemos, que necesitamos vivir en armonía en este planeta, pero todavía seguimos construyendo armamentos. Todavía podemos ver ejércitos, países armados de una manera que podrían destruir completamente este globo terráqueo. Hoy pude ver un video del ejército de China. Hermanos, me cansé de ver tropas pasar, de ver tanques con misiles, de ver cada armamento. No sé cuánto duraba el video que está en YouTube. Como dice, por la curiosidad mató al gato. Soy curioso. Quiero saber cómo se está viviendo. Quiero que desde mi corazón salga la palabra de Dios que pueda cambiar este sistema. El apóstol Pablo le hace muchísimas preguntas, podemos decir. Una de ellas, ¿de dónde emana el poder santificador del Espíritu Santo que actúa en la experiencia que hasta entonces habéis tenido? Esta es una pregunta actual. ¿De dónde emana el poder santificador del Espíritu Santo que hemos recibido? Que actúa en la experiencia que hasta entonces habéis tenido. ¿Cómo podemos dejar al Espíritu Santo fuera de nuestras reuniones? ¿Cómo podemos dejar fuera al Espíritu Santo de nuestros mensajes? ¿Cómo podemos dejar fuera al Espíritu Santo en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto? Cuando Él es el que nos guía, cuando Él está con nosotros. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, hecha realidad. El apóstol le insinúa distintas preguntas. ¿Acaso procedía de las perfecciones con que habéis cumplido la exigencia de la ley? ¿No era más bien un perfecto en la fe que había puesto el mensaje del Evangelio? ¿No era más bien un afecto de la fe que habéis puesto en el mensaje del Evangelio? Y habéis recibido el Espíritu Santo como guía, compañero, nuestro Paracleto. Hoy no lo podemos dejar afuera. Hoy tiene que estar con aquellos que lo han recibido. Notemos que en el versículo 13, la tremenda fuerza de contraste que establece el apóstol entre el espíritu y la carne, lo cual significa aquí los ritos externos, al fin corporales, como era la circuncisión, los alimentos, inmundos, etc. No precisamente la naturaleza pecaminosa carnal de los hombres. El apóstol pues
viene a decirle, tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nada podemos hacer por nuestra fuerza. Nada podemos hacer si Él no vive en nosotros. Los Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, hermano, no cuando obedecieron la ley. Eso estaba bien claro para ellos. Hoy muchas personas se sienten inseguras en su fe, porque la fe solo parece muy sencilla. Por ello es que procuran acercarse a Dios por medio de reglas. Vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar como muchas veces y no me cansaré. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es establecido por reglas. El Evangelio es una comunión con nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, guiado por su Santo Espíritu. Y que tengamos puestos los ojos en la Sagrada Escritura, la que nos da el ejemplo, la que nos da la manera de vivir, la manera de poder cambiar nuestros sucios, malitos hábitos de esta vida, del mundo ruidoso que nos ha querido transformar. Creo que algunas personas se han sorprendido cuando han recibido a Cristo y lo han ministrado con una oración de fe, con una oración que hoy día es tan común. Dice, levanta tu mano para que recibas a Cristo. Lo importante, hermanos, en Cristo y queridos amigos, que tú lo puedes recibir en este día. Si tú doblas tus rodillas, te apartas a solas y comienzas a conversar con Dios y a presentar tu vieja vida delante del trono celestial, sin cámara, sin altos parlantes, sin nada, solamente tú a solas, y te arrepientes de tu vieja vida, todas las cosas son hechas nuevas, como dice su Sagrada Escritura, y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien entregó su vida por nosotros. Estoy seguro que tú comienzas esa confesión en este día. Estoy seguro que se derrama sobre ti el Espíritu Santo. El Señor está atento a tu confesión. Clama a mí que yo te responderé, dice la Sagrada Escritura. Pero si no clamamos, no podemos recibir nada. Si no confesamos nuestra fe delante de la presencia del Señor, menos somos capaces de confesarla pública. Hay muchas reglas o disciplinas que la gente quiere aprender. Pero mientras cierta disciplina, por ejemplo, estudios bíblicos y oración y servicio pueden ayudarte y nos pueden ayudar al crecer. Esta no puede ocupar, hermano, en Cristo el lugar del Espíritu Santo en nosotros o ser un fin en sí mismo. Yo puedo asistir a los mejores institutos bíblicos. Yo puedo tener el mejor curso de teología.
pero nada me sirve si no está el Espíritu Santo dentro de mí. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero desgraciadamente podríamos decir, sus mensajes están vacíos. Sus mensajes suenan como metal que resuena solamente. Al plantear estas preguntas, el apóstol Pablo espera lograr que los Gálatas vinieran otra vez a Cristo como el fundamento de la fe. Hoy día la palabra tiene ese propósito, que volvamos a los pies de Cristo, que volvamos al fundamento de nuestra fe. Esta misma esperanza late en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. ¿Cuántos años caminamos en el mundo? ¿Cuántos golpes no nos dimos? ¿Cuántos fracasos no hemos vivido? Pero al llegar a Cristo, los golpes no duelen como cuando estamos sin Dios, sin Él. Es cierto que van a haber momentos de prueba, como lo dice la palabra, tantas cosas habéis padecido en vano. Y si vos realmente fue en vano, muchas veces tenemos que caer para saber cuánto duele. Pero hoy estamos arriesgados en la fe de Cristo. Es cierto que solo las iglesias del sur de Galacia, se nos dice en Hechos 14:22 que Pablo y Bernabé animaban a los creyentes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Al leer este pasaje bíblico, llega a mi corazón cuando Jesús dijo y tomó a un niño. El que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Hoy lo miramos como adultos nosotros mismos y podemos ver que aquellos niños no han cometido los errores nuestros. Así que debemos seguir luchando, debemos seguir trabajando arduamente. Pero las circunstancias eran análogas en todas las ciudades donde se hallaban sinagogas. De los judíos, y lo más natural es que los gálatas, tan entusiasmados en la recepción del apóstol y su mensaje, Gálatas 4, 14 y 15, hubiesen también compartido con Pablo y sus compañeros los penosos resultados de la oposición de los judíos, quienes obrarían o por medio de la autoridad o por medio de la solidaridad de la multitud. Ocupaban su autoridad para callar el mensaje de fe y de esperanza. Hermanos, al dar un giro nuevo a lo que dijo en el versículo 2, declara ahora Pablo en el versículo 5 que el Dios que le proveyó abundantemente el Espíritu Santo y realizó entre ellos poderes, literalmente es decir, milagros, que manifestaban un poder sobrenatural, no hacía todo esto a través de hombres. No hacía todo esto a través de hombres que se afanaban por cumplir las costumbres judaicas.
sino que el Espíritu se manifestaba con abundancia por medio de instrumentos. Tengamos bien claro esta palabra, por medio de instrumentos sumisos. ¿Y sumiso a qué? A la voluntad de Dios en la medida de su fe. Esto nos da aliento. Aquellos que siempre queremos menguar para que la palabra crezca. Así Dios derramó su espíritu sobre los Gálatas abundantemente. De esa manera ha derramado el Señor el Espíritu Santo en muchos de sus hijos. Me gusta mucho lo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La palabra dice así lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino principal de los aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo, lo sufrió por el Evangelio, hermanos, en Cristo. Ese poder que habla el apóstol Pablo aquí a Timoteo es el mismo poder que está dentro de ti. Ese poder que tú has querido en un momento apagarlo, pero la palabra te manda que no debemos apagarlo. En el versículo, en Efesios, mejor dicho, capítulo 5, versículo 18, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Aunque el bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una sola vez, al momento de tu salvación, la llanura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples veces. Hermanos, la Biblia no nos ordena buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí nos ordena ser lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. Podemos ir rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 18, el cual lo hemos leído: no os embriaguéis con vino. Es importante reconocer las diferencias entre ser bautizado por el Espíritu o ser lleno del Espíritu. Hay un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5, que nos une al cuerpo de Cristo y nos abre las puertas a todas las bendiciones que conllevan a ser parte de la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El ser lleno del Espíritu es de esa bendición que usted y yo debemos buscar continuamente en nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, saturado del Espíritu. Hoy, para poder concluir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y terminar diciendo: el Espíritu se recibe por la fe. Y la llanura del Espíritu Santo es la que tú debes buscar todos los días. Entra a tu aposento,
y pídele al Señor ser siempre guiado y saturado en el Espíritu para poder hablar en nuevas lenguas, para poder edificar la iglesia, para poder limpiar nuestro templo diariamente. Siempre podemos hablar de los demás, pero también tenemos que hablar de nosotros mismos. Primeramente tenemos que estar dignos delante de la presencia del Señor. Tenemos que estar dignos delante de su sagrada escritura para poder llevar a otros a los pies de Cristo. No con nuestras palabras, sino con la guía de su Santo Espíritu. La palabra dijo muy bien clara en Zacarías: no con tu fuerza, Zorobabel, literalmente, porque sabía que Zorobabel tenía fuerza, había ejército. Es con tu Santo Espíritu. Hoy podría decirle a las dos grandes potencias mundiales que amenazan con su armamento, hoy puedo decir con mi cara delante de esta cámara, no con esa fuerza, sino con su Santo Espíritu, este mundo va a encontrar la paz, va a encontrar la felicidad, no con los grandes proyectos y los grandes desafíos de paz a esta humanidad que han ofrecido y gastan millones de dólares en grandes congresos, en grandes reuniones para encontrar la paz mundial, sabiendo que se han apartado de los caminos principales, que son los caminos de Dios. Son unos gálatas insensatos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja. Hay una palabra muy hermosa y muy que causa siempre algo en mí, y está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que nos afirma y nos guardará del mal. En esa palabra está hoy mi fe fundamentada, porque fiel es el Señor, que os afirmará y los guardará del mal. Que el Señor te bendiga, amada hermana en Cristo. Démosle honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu en esta oportunidad, pidiendo, como siempre, que su palabra nunca retorne vacía. Sé que su palabra nunca retorna vacía, porque hay un corazón en este día que la ha atesorado y la ha recibido con el amor de Cristo. En el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial, de su Hijo y de su Santo Espíritu, le decimos amén y amén. Amados hermanos y amigos, una vez más nos llega el momento de despedirnos, ya que el reloj corre antes de finalizar el mensaje, su palabra. Quiero hacerte una invitación para el jueves, este jueves, orando por el prójimo, el ministerio de oración, doblando rodilla. Puedes enviar tu petición. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Se despide de ti una vez más tu hermano amado hermano Marcos Marín, desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Que la paz del Señor reine no solamente en tu corazón, en todo tu hogar, en todo lo que tú estás, en el lugar donde tú estás a esta hora, que la armonía, que el Espíritu Santo, ese que fluye en ti, sea el calor humano, sea el calor espiritual que necesitamos. Amén y amén.